Que se acaben los cigarros en el chat, porque por fin... Gracias, Laure. Gracias. A ver, 3, 2, 1... Fran Campos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. La madre que me parió, tío. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, Fran Campos? Cada vez Cierto. que te Es invito a la difícil, Romaneta. O sea, te he invitado es 10 veces difícil a de la explicar. Romaneta y has entrado una. Es difícil de explicar. Bueno, no, pero algunas han sido con Dazón también, que estaba en la calle y era un poquito más complicado. Bueno, la tecnología, ya sabes tú, yo no tengo culpa. He tenido que hacer un poquito aquí de maniobra, aunque no está nunca de más darle un poquito de emoción. ¿No? ¿Te parece? No, emoción le hemos dado mucha. Oye, Fran, vamos a darnos un poquito de garbo, que si no se nos echa el Perfecto. tiempo. ¿Se le escucha bajo a Fran? Pues ahora le subo para que lo escuchéis más alto. Eso. Digo, si no será Eh, culpa mía, ¿no? Vale. Fran, compañero de 101 Televisión, también de Dazón, antes en Gol, etcétera, etcétera. Le he invitado para hablar de Sevilla y Betis. Vamos a empezar por el Sevilla, si te parece bien, porque ayer Perfecto. compareció Víctor Horta en la presentación de Sou, este nuevo futbolista que ha firmado el Sevilla. Le preguntaron por Sergio Ramos y Víctor Horta, el nuevo director deportivo del Sevilla, fue categórico, ¿vale? Fue categórico. Ramos no va a jugar en el Sevilla. Sí, yo creo que es un poco, Miguel Ángel. A ver, es fácil de explicar. Aquí la realidad es que había un interés real de Sergio Ramos por jugar en el Sevilla. A mí me decían ya hace, acuérdate, lo comentamos hace cuestión de Sí. un mes y medio, que el entorno de Sergio Ramos y el propio Sergio Ramos prefería quedarse en España por temas familiar, por temas de interés propio, antes que salir a una oferta exótica. Así lo deslizó su entorno. No solo me llegó a mí, sino a varios medios que son ciertamente fiables aquí en Sevilla, Sí. del interés de Sergio Ramos. Claro, estaba la otra parte, que era el Sevilla. Y es que el Sevilla tiene unos condicionantes que hacen imposible, como decía Víctor Horta, la operación, ¿no? Primero, por el margen económico. Es que, claro, Sergio Ramos puede querer quedarse en el Sevilla y hacer un esfuerzo que estoy seguro de que lo hubiera hecho por Sí. venir a Sevilla, pero claro, ¿cómo tiene que ser ese esfuerzo de Sergio Ramos, ¿no? Porque estamos hablando de que a lo mejor, no recuerdo exactamente la cifra que cobraron en el Paris Saint-Germain, pero estaremos hablando a lo mejor de 10, 12 millones de euros. No, En el Sevilla, una claro, en el pasta seguro. Sevilla, claro, en el Sevilla el que más cobra es Rakitic, 3 millones, y además encaja eso en el límite salarial del equipo, que como hemos visto, decía Víctor Horta, era optimista ayer, hemos visto que ya a última hora de ayer se inscribían los fichajes, con lo cual el Sevilla se ha movido bien ahí, pero bueno, ha tenido que hacer encaje de bolillos, ¿no? Con lo cual, esa operación de Sergio Ramos en el ecosistema del Sevilla económico es que era no diría imposible, porque nunca es imposible en el fútbol, pero un casi imposible. Si a eso le sumamos la cantidad de centrales que tiene el Sevilla, que también lo comentamos tú y yo hace tiempo, Sí. que es verdad que yo te diría, si es cierto, que hay una corriente por redes sociales y en la afición, porque yo palpo el sevillismo a diario, y Sí. es verdad que hace un mes y medio te diría que un 75% no veía a Sergio Ramos bajo ningún concepto en su regreso al Sevilla, pero esa tendencia ha ido cambiando, esa lesión de Marcao que recordaba a los fantasmas, porque es verdad que el sevillista tenía mucha confianza en esa pareja Marcao-Badé, pero esa lesión de Marcao, bueno, a ver si Marcao se va a pegar el año como todo este año, como la temporada pasada, y entonces Sergio Ramos nos daría una garantía en Champions si se bajara el sueldo, si viniera por un año, en fin, un poco, es verdad que había cambiado esa tendencia a la afición, pero es que en lo que es económico del club y la viabilidad Claro. del club, y además en la intención de volver a tener una economía solvente, que eso tú sabes que solo lo consiguió el Sevilla, comprando barato y vendiendo Y caro con vendiendo jugadores de caro. proyección. Claro, es que Víctor Horta yo creo que era muy sincero y decía la realidad que hay, ¿no? Es que el fichaje tampoco encaja en esa política nueva que tiene el Sevilla o que quiere encarar el Sevilla para recuperarse económicamente, porque la situación es complicada. El Sevilla está, como muchos de los clubes de la Liga Santander, con problemas económicos, tiene que apretarse el cinturón y en ese apretarse el cinturón no cabe, o eso dijo ayer Víctor Horta, la posibilidad de que Sergio Ramos pues pudiese cerrar probablemente su carrera deportiva en el club que lo vio nacer como futbolista. Más allá de eso, Fran, Horta tiene mucho trabajo, sobre todo en la operación salida, porque tiene una plantilla el Sevilla extensísima y de momento salidas pocas. Fíjate que yo, Miguel Ángel, me sorprendía la imagen porque la semana pasada, esta no porque estaba de vacaciones, la semana pasada acudí a un entrenamiento y es que Mendilibar estaba entrenando con 30 jugadores. Con O 50, sea, ¿no? claro, era una absoluta locura. No es verdad que yo, además creo que te lo dije a ti, cuando llegó Víctor Horta, en la llegada hablamos. Sí, Víctor Horta llegaba a un Sevilla de Champions,
pero que la situación era complicada y que el pastel que había dejado Monchi, en el sentido de que había muchas operaciones y muchísimo trabajo que hacer y llegar a esas alturas no era fácil, eso era evidente, ¿no? Con lo cual, es que por mucha destreza que tenga Víctor Horta, que yo considero un director deportivo adecuado para lo que aspira el Sevilla y con la máxima preparación en el fútbol europeo, era difícil dar salida a los jugadores, ¿no? Además, lo dicen todos los directores deportivos, también en el Betis, también en otros equipos, es que el mercado nos lleva a que ahora en estos últimos 15 días prácticamente se haga 4 veces las operaciones que se han hecho en el último mes y medio, ¿no? Entonces, con lo cual, yo creo que como tú dices, tiene mucho trabajo Víctor Horta. Parece que hay 2 salidas ya muy encarriladas, la de Óscar Rodríguez, que al final no ha terminado de cuajar en Sevilla, vamos a ver en qué condiciones se marcha, y otra más que imagino que será uno de los descartes. Januzaj tiene muchas papeletas, pero lo cierto es que todavía hay lastre, hay que soltar, con Agustinson también. Claro, ya es que ahí hay nombres, los Idrissi, claro, Agustinson, claro, gente que se arrastra desde hace tiempo en el Sevilla y que tienen que salir, porque tiene que aligerar masa salarial y porque tiene que solucionar según qué situaciones. Fíjate por lo que ha salido Ronnie López al final, ¿no? Miguel Ángel, fichaje, recordemos, una de las peores operaciones de la historia del Sevilla, que es uno de los grandes lastres de Monchi, que otrora hizo unas operaciones espectaculares, pero que esa, fíjate, lo ha tenido que dejar el Sevilla prácticamente salir gratis, ¿no? Para ahorrarse ese espacio y ese lastre, como tú decías. En el capítulo, esta es la operación salida en el Sevilla, en el capítulo entradas, ¿hay algún nombre o alguien que esté orbitando ahí alrededor del equipo de Mendy? Fíjate que no ha salido ningún nombre, porque yo creo que las operaciones que afrontaría el Sevilla, aparte de que Víctor Horta las lleva con mucho cuidado, es que dependen de que haya salidas, pero no estas salidas que comentábamos ahora, que prácticamente son ese lastre, ¿no? Que le sobra al equipo, sino ya sabemos que Bono sigue estando en el escaparate. Cierto. Vamos a ver cuál es su situación, vamos a ver ese primer partido que veremos en DAZN ante el Valencia, muy importante, a ver quién empieza a titular la temporada. Todo tiene pinta a Dimitrovic, pero bueno, vamos a ver por lo que opta el club ahí, ¿no? Porque al final dejar a Bono suplente lo está señalando de cara a una posible venta, como se ha hablado de intereses como del PSG, ya no, pero del Bayern Múnich o de otros equipos, ¿no? Y también jugadores como Rafa Mir también están en el escaparate, en Nesiri, con lo cual estamos hablando de jugadores que pueden hacer un hueco importante y venir esos refuerzos importantes que evidentemente al Sevilla no le vale otra cosa que no sean nombres potentes de cara, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Afrontar una temporada con la Champions también ahí, a pesar de lo tortuosa que fue la anterior temporada. Oye, Fran, en el otro lado de la ciudad, eso ya hemos hablado del Sevilla, de la última hora, de lo de Ramos, de todo lo que dijo Víctor Horta ayer en la presentación de Show. También dijo otras cosas, ¿eh? El director deportivo del Sevilla, sí. Se le preguntó por el fair play, se le preguntó por el hecho de que el mercado se cierre cuando ya está la temporada iniciada, ese tipo de cosas. Pero quiero hablar sobre el Betis porque ayer conocíamos... Bueno, ya se sabía, ¿no? Pero ayer Marca publicaba un informe en el que decía que hay clubes de la Liga, hasta 6, y uno de ellos es el Real Betis, que todavía no ha podido inscribir ni un solo futbolista de los que ha incorporado esta temporada. ¿Cómo está el equipo verde y blanco a 2 días de que arranque la temporada? Si va a conseguir el espacio para poder inscribir a 1, a 2, a todos, a ninguno. Pero fíjate, por partes. Hoy hay un acto importante porque es la presentación de Marc Bartra, de Chadi Briat y de Isco. Va a estar allí la plana mayor del Betis. Vamos a ver ahí, a ver si palpamos un poquito de sensaciones de cómo está el minuto a minuto, ¿no? De esa situación que tú comentas. Yo sí te digo que hace cuestión, vamos, sin ir más lejos, la semana pasada en el Betis veían prácticamente imposible, por no decirte imposible, que todos los fichajes estuvieran inscritos para la primera jornada. Es decir, ya asumía que iba a ser muy difícil. Es terrorífico esto, efectivamente, que iba a ser muy difícil inscribir a las incorporaciones. Es verdad que ellos lo achacaban un poco a que la mayoría de los clubes, en palabras textuales, la inmensa mayoría de los clubes iban a tener problemas de este sentido, pero ya sabemos, como tú bien comentabas ahora, que la economía del Betis está especialmente tocada. Y además, sí, ya desde hace un par de temporadas. Claro, y fíjate que no hay ventas. Ese es el problema. Pero con Canales no han arreglado nada, Fran. Yo te diría, a mí me decían, y ya había pasado lo de Canales, en ese momento me decían, la prioridad, nos centramos ahora en cerrar una prioridad de Manuel Pellegrini, que posteriormente, las horas después, vimos que era Isco Alarcón. Está ahora también la operación de Sergi Altimira del Getafe, una operación
relámpago de plan, un jugador que él seguía, que él llevó al Getafe y que le supondría al Betis el pago de aproximadamente 2 millones de euros en la cláusula, pero claro, estamos hablando de fichajes a futuro. Y lo que tú dices, lo que le importa al Betis es quién va a tener, qué jugadores va a tener de cara a esa primera jornada. La intención del conjunto verde y blanco es inscribir al menos a la mitad de los fichajes de cara a esa primera jornada. Yo te digo, Miguel Ángel, que hasta ahora yo lo veo tremendamente difícil llegar a la mitad. ¿Por qué? Porque es verdad que se ha hecho espacio salarial con Martín Montoya, ha sido el último, aunque todavía consta en la plantilla del Betis hace unos minutos en la Liga. Sí que se inscribió a Collado, pero para realizar esa operación... Sí, porque se ha ido a Arabia Saudí. Efectivamente, es el único que estaba inscrito, pero claro, hay que hacer espacio. Y las noticias que llegan son que William José, que estaba en la puerta de salida, que dejaría un espacio salarial importante por el salario que cobra, parece que se rompen las negociaciones con México. Juanmi parecía que también estaba en la rampa de salida de cara hacia Arabia, pero no se termina de cerrar esa salida. Bueno, yo creo que quedan 48 o 72 horas a contrarreloj en los despachos de... Y William Carballo, que se habló mucho de él también como posibilidad de salida. ¿Hay algo? Fue el primero Miguel Ángel, pero yo te diría que prácticamente a día de hoy descartado. O sea, fue una primera intención. De hecho, todo el mundo lo daba como que iba a ser la primera salida del Real Betis. Actualmente el futbolista se ha lesionado. El Betis emitía un parte médico esta mañana, con lo cual no va a estar para esas primeras jornadas, 2-3 primeras jornadas. Pero William Carballo parece que desde que se desvaneciera ese interés no llegó él a terminar el acuerdo con Arabia. Y bueno, al fin y al cabo... al Betis es un futbolista que sí le puede rendir, ¿no? Porque con Manuel Pellegrini ha rendido bien. Es verdad que algo irregular, pero también es cierto que si eres capaz de centrar a William Carballo, poniendo los nombres importantes por delante, bueno, el Betis puede generar un gran fútbol y puede ser un jugador que le dé mucho rendimiento, ¿no? Con lo cual yo te diría que hay otros nombres en la rampa de salida, ya te digo, Juanmi, William José, y también seguro habrá algún nombre que no le gustará tanto deportivamente al Bético, porque había negociaciones también por Luis Felipe, aunque parece que se han enfriado con el West Ham, pero yo estoy seguro de que puede haber algún nombre que a los béticos no les gustaría que saliera, porque si ponen la pasta, el Betis desde luego tiene toda la plantilla transferible, y en el sentir en el conjunto verde y blanco, en la entidad, es que va a haber bastantes movimientos de aquí a final de enero. ¿Y alguna entrada? ¿O eso de momento está parado? Por supuesto, todavía se cuenta. A ver, la intención del Real Betis es que Isco no fuera el sustituto natural de Canales. Ahora bien, apuntaban a nombres que eran palabras mayores, ¿no? Giovanni Lo Celso, sí. Pablo Fornals, jugadores que yo te diría que en el Betis tenían prácticamente la certeza, si se ponía una operación a tiro, lo decía el propio Ramón Planes, van a estar atentos a cualquier movimiento, pero daban un poco que, dada la entidad de esa operación, ¿no? De buscar un sustituto de garantías de Canales, porque no puede venir cualquiera a sustituir a Sergio Canales, tal y como está el mercado, eso podía llevar a que fuera una operación del final, de la que todos conocemos, ¿no? De una cesión de Lo Celso, que no encuentre el Tottenham un buen comprador y que el jugador fuerce y el Betis consiga, o de Pablo Fornals, en fin, de un nombre importante. Pero si te digo que la intención es que haya salidas, pero también que haya entradas, claro, dependerá de cuánto espacio se genere con esas salidas. Por eso te digo que si hubiera una venta, te pongo un ejemplo de Luis Felipe, por 20 millones, que sería prácticamente la totalidad lo que ganaría el Betis porque llegó libre, sí. Claro, eso te cambia el panorama. Claro. Pero también lo decías tú, nombres como William Carballo sonaron otros veranos y finalmente no se acabaron yendo, ¿no? Sí, sí. Y el Betis tuvo que hacer encaje de bolillos ahí, recordamos el día 31 de la temporada pasada, bajándose fichas jugadores para que se pudiera inscribir al propio William José el último día, con lo cual yo no te descartaría nada en la entidad de Leópolis, que además va a afrontar una ampliación de capital, o esa es la intención que tiene Ángel Aro y el vicepresidente José Miguel López Catalán en una junta extraordinaria el próximo día 25, con lo cual la economía está como está y en el Betis puede pasar cualquier cosa. Pues esa es la situación de Real Betis Balompié y de Sevilla, 2 días para que arranque la Liga. La situación económica les está apretando las tuercas y de qué manera tanto al equipo de Mendy como al equipo de Pellegrini. Ya para cerrar, Fran, que se asoma por aquí Mario Cortegana, ¿qué objetivo se plantean en Sevilla y Betis para este año? ¿Champions los dos? ¿Europa los dos? ¿O de momento no se pronuncian? Bueno, en el Betis ya sabes tú que el objetivo de Manuel Pellegrini, hay un nombre que es Manuel Pellegrini que siempre está apretando. Pero además hablas con gente de la directiva y de la cúpula y te reconocen que hay que torearlo incluso en algunos momentos, porque Manuel Pellegrini solo sabe pedir, exigir y ambicionar, porque eso es lo que ha hecho grande al Betis desde que
desde que llegó, ¿no? Con lo cual yo creo que el objetivo mínimo del Betis es repetir puestos europeos, dependiendo de las incorporaciones que se puedan hacer y del rendimiento que pueda dar un jugador como Isco, que te puede cambiar un poco el panorama, aspirar a ese sueño de la Champions, aunque evidentemente no es el objetivo sería seguir repitiendo puestos europeos de cara también a estabilizar esa economía del club. Y en el Sevilla, pues lo mismo, ¿no? Recuperar la ilusión después de la temporada tan complicada. Tan rara, claro, tan rara del año pasado, es que se antoja hasta difícil, yo creo, para los propios dirigentes poner un objetivo, ¿no? Pero evidentemente el equipo tiene la obligación, o eso entienden en el Sevilla, de competir en las Champions, de volver a ilusionar. Yo creo que Miguel Ángel, el principal objetivo del Sevilla ahora es volver a ilusionar a la afición desde el principio, hacer un buen papel en Europa, sobre todo en la Champions, que quieras o no, de la manera que fuera, se volvió a llegar, y por supuesto volver a ser competitivo en Liga. Es verdad que a mí personalmente se me antoja una incógnita ahora, o un poco utópico incluso, hablar de que el Sevilla pueda optar a esa cuarta plaza de la que fue dueño en las últimas temporadas, ¿no? Pero desde luego el objetivo es estar arriba, sin ninguna duda. Vamos a ver el trabajo de Víctor Horta, que eso va a ser la clave para marcar el objetivo. Fran Campos, 101 Televisión y DAZN, gracias por asomarte a la Romaneta y hablamos otro rato. Un placer siempre. Prepararemos mejor el internet para que no sufra microinfarto. Un abrazo, Fran. Hasta luego. El gran Fran Campos, que se ha asomado a la Romaneta para hacer pues, un resumen de cómo está la situación tanto del Sevilla como del Real Betis Balompié a 2 días de empezar la temporada. Situación que, como le ocurre a muchos clubes, está bastante fastidiada o jodida desde el punto de vista financiero, que lo determina absolutamente todo.